grabación. Y pues bien, vamos a comenzar. Pues piensen que estuve un poco mormado, entonces tal vez se me vaya a errar la voz o voy a estar aclarando la garganta o tosiendo un poco. No es COVID, afortunadamente, pero ahí andamos con un poquillo de gripa con estos cambios de temperatura bruscos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar, compañeros, compañeras, vamos a ver un repaso muy general de lo que les dejé en video, ¿no? Por eso les traigo varios objetos, varias camaritas y todo para ir viendo cómo funciona toda esta cuestión de las distancias focales, la exposición y cómo vamos a registrar el movimiento, pues de manera analógica o de manera digital, ¿no? Entonces les traigo varias camaritas aquí analógicas para que entendamos primero de manera analógica cómo funciona esta cuestión del movimiento y luego ya de manera digital, ¿no? Bueno, el primer video, ¿no?, que ustedes vieron era sobre distancias focales, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho que entiendan la relación de distancia entre nuestro centro focal y nuestro material sensible, pues es lo que nos va a dar las distancias focales, ¿no? Justamente aquí en el video de distancias focales, pues vemos que vamos a encontrar ese punto en el que la imagen está nítida y cuando nuestra imagen está nítida decimos que está enfocado, ¿no? Entonces, en este simulador de rayos, ¿no?, yo hago la misma idea de que un solo punto pues lanza rayos de luz hacia todas partes, ¿no? Por ejemplo, una pequeña hoja en la inmensidad que es un árbol, pues va a lanzar rayos de luz hacia todas direcciones. Ojo, este esquema ya es diferente al que vimos de la cámara oscura y de cómo se cruzan los rayos de luz, porque ahorita estamos hablando de dos rayos de luz que vienen del mismo lugar. De la hojita, los dos rayos de luz van a dispersarse en todas direcciones. Y aquí vemos cómo el lente atrapa dos de esos rayos de luz que ya se habían dispersado hacia distintas direcciones, y el lente parte de lo que va a hacer es volverlos a juntar en un mismo punto. Entonces, obviamente, si estos rayos de luz estaban juntos, se separaron y el lente los vuelve a juntar, ¿dónde va a estar enfocada nuestra imagen? Pues en el punto geométrico donde se vuelvan a juntar esos dos rayos de luz que estaban originalmente separados, ¿no? Verlo como una historia de amor, se separaron y se volvieron a juntar gracias al lente, ¿no? Entonces, si el material sensible lo ponemos en ese punto donde se vuelven a juntar los rayos de luz, decimos que está en foco, quiere decir que va a ser una imagen nítida, que va a ser una imagen enfocada, ¿no? Entonces, ahí estarían nítidos. Si nosotros separamos el lente, ¿no?, o nuestro centro óptico del sensor, pues va a estar fuera de foco, ¿no? Porque no se van a volver a juntar los rayos de luz. Entonces, una de las principales funciones de la cámara va a ser que nos va a permitir elegir el punto que queremos que esté nítido en nuestra imagen. Moviendo los vidrios adelante y atrás, puede la cámara elegir qué punto va a estar enfocado o qué punto va a estar desenfocado, ¿no? Por eso los lentes analógicos, cuando les toque trabajar con lentes analógicos, vamos a encontrar que tienen la distancia, ¿no? Entonces, aquí nos dice, en el anillo de enfoque a la hora de girar, nos dice dónde está el punto de enfoque. ¿Cómo se lee esto que estamos viendo en pantalla? Bueno, pues nos dice que en un diafragma de 4, en este punto, por ejemplo, mi punto de enfoque va a estar entre el 1 punto y cachito y el 1 metros, ¿no? Lo de arriba está en pies. Ahorita hagámosle caso nada más a lo que está en la M, en los numeritos amarillos, que están en metros, ¿no? Entonces, mi punto de enfoque va a estar allí. Si yo fotografío algo que está a 1.2 metros y estoy en diafragma 4, verán que se sale de ese rango, ¿no? Ya no está el rango entre los dos cuatros, ¿no? Que quiere decir los diafragmas 4, ¿no? Entonces, lo que esté fuera de ese rango, 1.2 metros o 9 metros, va a verse borroso.
solo lo que esté entre el 1 punto y digamos 1 punto, ¿qué sería aquí? 1.1 metros y 1 metro, solo eso va a estar nítido en este punto en que yo giro la perilla de enfoque. Entonces yo obviamente necesito buscar cuál es la distancia y poner de manera correcta mi medición, ¿no? Entonces, si voy a fotografiar algo que está a 5 metros de distancia y estoy en F4, solo lo que esté en este rango entre los dos números 4, eso va a estar nítido. Entonces yo necesito girar mi anillo de enfoque y ahí ya estaría nítido lo que esté a 5 metros de distancia, ¿no? En las cámaras reflex lo maravilloso es que podemos ver aún de manera analógica a través del viewfinder y darnos cuenta que está o no está en foco. Perdón, si nuestra cámara no es reflex o no estamos viendo en vivo a través de la pantalla digital, entonces necesitamos medir con 1 metro la distancia o con uno de estos aparatitos que miden con luz infrarroja a qué distancia está nuestro objeto y colocar nuestra óptica, girar nuestro anillo de enfoque hasta el punto deseado, ¿no? Entonces, obviamente ahorita con las pantallas digitales es un poco más fácil, pero en antaño pues se tenía que hacer de esta manera. Y es muy probable que algún momento les toque trabajar con ópticas manuales, ¿no? Entonces tienen que saber cómo se utiliza, ¿no? Entonces en esta óptica el anillo de abajo es para seleccionar el diafragma, ¿no? Va a abrir o cerrar el diafragma. Entonces, ahorita, por ejemplo, el lente, este diamantito rojo nos indica en dónde está. Está en un diafragma 1.4, quiere decir que es la profundidad de campo es muy chiquitita y solamente objetos que estén en ese punto específico van a estar en foco. O si yo muevo hasta aquí, quiere decir infinito. Este 8 acostado quiere decir infinito. Eso quiere decir que es una distancia hiperfocal, en donde o enfocar al infinito, en donde todo va a estar nítido, ¿no? El primer plano y el fondo van a estar nítidos. Es difícil llegar a la hiperfocal, efectivamente, pero se puede lograr, ¿no? Si nos permite la cámara, mover el anillo de enfoque hasta el infinito y hay luz suficiente para retratar, pues vamos a llegar a la distancia hiperfocal. Y aquí yo hago hincapié en eso, que los celulares, como están muy pegaditos todas las ópticas y no tenemos la capacidad de mover un anillo de enfoque, lo que usan es este pequeño motorcito que vemos aquí, que es como rueda enredada de alambre. Es lo único que nos permite mover el punto de enfoque, entonces es muy poquito lo que podemos mover y un celular casi siempre va a estar en hiperfocal. Quiere decir que no vamos a tener una profundidad de campo cortita, ¿no? Con la cámara oscura podemos ver que podemos cambiar la profundidad, la distancia focal, ¿no? Podemos hacer un plano más abierto o si lo junto, perdón, un plano más cerrado con un telefoto, si está muy separada mi cámara oscura. Si junto y acerco el punto óptico a mi material sensible, entonces estoy haciendo un gran angular, ¿no? Y aquí vemos que se ve todo el edificio, los cochecitos, el cielo y tal, pero si yo estiro la cámara oscura, se va a ver menos cantidad de imagen, ¿no? Se va a ver, por ejemplo, solo el edificio, ¿no? Y la imagen va a estar más oscura porque llegan menor cantidad de rayos de luz. Entonces, bueno, aquí doy ejemplos, ¿no? Cómo se ve un lente de 8 milímetros, cómo se ve un lente de 24 o cómo se ve un lente de 50 milímetros y demás, ¿no? La conversión es muy difícil porque los materiales sensibles ya no son estándar, ya no todos están a 35 milímetros, ¿no? Pero ustedes pueden, si tienen una cámara de fotos, buscar en el manual o echarse un clavadito a Google y buscar cuál es la distancia focal normal en su cámara específica, ¿no? Entonces, es lo más allegado a como vemos con el ojo humano, ¿no? Entonces, obviamente va a tener distinta composición plástica, ¿no? Si yo hago el mismo encuadre a 100 milímetros, no es lo mismo que hiciera ese mismo encuadre a 24 milímetros, por ejemplo. Se ve distinto el objeto. En 200 se ve más plano el objeto y en 24 se ve como con la perspectiva más exagerada porque está más cerca de nuestro
de nuestro objetivo, ¿no? De nuestra cámara, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo jugar con eso en este momento. Tengo una cámara en modo manual, ¿no? Que me permite el modo manual. Y entonces yo puedo jugar con eso. El enfoque está manual. Entonces, si yo muevo la rueda, puedo hacer que esté enfocado, por ejemplo, el fondo. Y ahí el fondo está enfocado y yo me veo un poco borroso, ¿no? Entonces la moviola que tengo allá atrás y los cojincitos para el eco se ven en foco, pero yo me empiezo a ver un poco borroso. Lo mismo puedo girar la distancia, el punto de enfoque, perdón, para que yo esté en foco y lo de atrás esté borrosito. O puedo dejar mi mano aquí más cerca de la cámara, se ve borrosa y yo me veo nítido, pero puedo girar el lente de tal manera de que mi mano se vea nítida, pero yo estoy borroso, ¿no? Porque el anillo de enfoque lo que está jugando es qué punto de la imagen va a estar nítido. Y entonces eso nos da una complicación. Si nosotros vamos a trabajar en modo manual, y siempre hay que trabajar en modo manual, ¿no? Fotografía que se respeta se hace en modo manual, ahí nos deja un problema, ¿no? Si, por ejemplo, mi personaje va a empezar lejos y se va a ir acercando a la cámara, cuando está lejos va a estar fuera de foco y cuando esté cerca va a estar en foco. En cine profesional hay una persona encargada nada más de mover el anillo de enfoque, tomar las notas de la distancia número 1 y la distancia número 2, revisar dónde está el punto de enfoque en ambas y cuando empieza nuestra acción, cuando empezamos a grabar, la persona que se llama segundo asistente de fotografía, perdón, segundo asistente de fotografía, en México todavía le siguen llamando foquista muchas veces, va a encargarse de mover el anillo de enfoque para que nunca se salga de foco, ¿no? O si hay movimientos como esto, va a tomar la distancia, el punto de enfoque 2, y entonces, por ejemplo, en la película hacemos esto, y cuando se mueve hacia acá, regresamos al punto original. Eso se llama pull focus, ¿no? O enfoque de empuje, y nos va a permitir cambiar la parte de la imagen que está nítida, ¿no? Entonces, bueno, eso es la distancia focal. Y si yo alejo mis vidrios de el material sensible, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a recortar la imagen. Ahí estoy yo cambiando la distancia focal y entonces se recorta la imagen y ya solamente ven un cachito de mi rostro. Lo mismo a la inversa, ¿no? Si yo acerco mis lentes hacia el material sensible, van a ver más imagen, ¿no? Una parte que nunca habían visto, mi micrófono y mi luz de backlight, ¿no? Estamos viendo mayor cantidad de imagen porque mis vidrios, mi centro óptico se está haciendo más cerca de mi material sensible y entonces vemos mayor cantidad de imagen. Esto es lo equivalente a 24 milímetros y esto es lo equivalente a 50 milímetros. Por eso yo siempre transmito la clase en esta distancia focal específica y nunca la cambio porque es la distancia focal normal, lo más cercano a cómo vemos con los ojos. Bueno, no sé si les quedó alguna duda a la hora que vieron el video, algo que no les quedara claro, algo que les costara trabajo en el cuestionario. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre distancias focales? ¿Todo bien? ¿Todo fine? Muy bien. Entonces, ya saben que si hay preguntas pueden ir levantando la mano, pueden escribirlas en el chat, ¿no? Y bueno, el otro tema que vieron es uno de los más importantes, que es exposición, ¿no? Bueno, aquí me pregunta sobre los cuestionarios, me parecían caducados. Sí, pero lo corregí ya. Me avisaron por correo electrónico el sábado, me parece, que aparecían caducados porque le puse 2022, le dejé la fecha del año pasado en vez de poner la nueva, entonces ya está 2023, ¿no? Si quieren, en vista de este error, lo dejo hasta la noche. Ahorita le cambio las fechas para que lo puedan contestar todavía el día de hoy, ¿no? Pero sí, ese fue error mío. Entonces lo dejamos todavía toda la tarde para que puedan contestar hasta las 12 de la noche, ¿no? Bueno, sí, de nada.
Sí, no se alarmen, fue error mío que saliera caduco el cuestionario. Bien, entonces vamos a ver que otro de los temas bien importantes y que falla muchísimo es el tema de exposición, porque yo siempre les voy a repetir, hay que manejar, hay que aprender a domar la cámara en modo manual, no dejar los automáticos no son de fiar, ¿no? Yo podría cambiar esto, por ejemplo, a este enfoque automático. Ahorita ya está en enfoque automático. Y entonces la cámara debería de reconocer cuando algo está fuera de foco y tratar de enfocarlo. Pero miren, ahorita está fallando y ya, hasta ahorita se le ocurrió a la cámara cambiar el punto de enfoque para que mi mano esté nítida. Y si yo la quito, ahí sí lo hizo más rápido, ¿no? Regresó al punto de enfoque a mi rostro. El problema es que si yo me empiezo a mover hacia adelante, hacia atrás, la cámara le va a costar un poquito de trabajo elegir qué parte debe estar en foco, o si yo pongo mis manos enfrente, tal vez se vaya con mis manos al punto de enfoque, pero lo que me interesaría que esté en foco es mi rostro, ¿no? Entonces, todo esto va a provocar problemas, por eso yo siempre en la clase dejo la cámara en un solo punto de enfoque manual, ¿no? Y yo le muevo aquí mi perillita para que esté en enfoque manual y entonces si yo atravieso mi mano enfrente, no va a cambiar el punto de enfoque, ¿no? Si yo elijo que el punto de enfoque sea mi rostro y pongo mi mano enfrente, no va a modificar nada porque la cámara está fija en un solo lugar. Eso es trabajar en modo manual. Y la exposición es lo mismo, ¿no? Vamos a trabajar nosotros en modo manual. Y tenemos de 3 sopas para cambiar la exposición, que es la cantidad de luz que entra a la cámara. Tenemos la opción del ISO, que es una parte electrónica o digital, en donde yo puedo bajar mi exposición y ahí lo que estoy indicándole a la cámara es que la señal que llega a mi sensor, que es una especie de celda solar que detecta cuánta energía está llegando por medio de la luz, le estoy diciendo esa señal, bájala artificialmente, ¿no? Si a ti te llegó 1 ampere de potencia, bájalo a medio ampere, ¿no? O sea, le estoy diciendo, baja la potencia y entonces el resultado es una imagen más oscura. Si yo le digo a la cámara aumenta esa señal, entonces lo mismo, ¿no? Va a hacer más brillante la imagen. Si yo le digo aumentala todavía más así a lo loco, pues va a ser una imagen que está sobreexpuesta, ¿no? Y entonces ya parece que estoy así en la playa y me está dando el sol a plomo, aunque de hecho está un poquito oscuro mi cuarto, ¿no? El problema con esto es que va a empezar a generar ruido, no va a empezar a generar polvo, porque tiene un ISO nativo la cámara, ¿no? Entonces la cámara tiene una configuración en la que, digamos, en la que es ideal registrar la imagen. Si yo la forzo a que vaya más arriba, vean lo que pasa con mi cabello, ya se empieza a ver una polvosidad en la imagen, también en el cuadrito negro de aquí atrás, en mi camisa, se empieza a notar polvosa la imagen y ese es un error típico que vamos a cometer en primera instancia, ¿no? Entonces yo les digo siempre modo manual, para sus trabajos finales tiene que estar todito en modo manual, ¿no? Tiene que estar totalmente en modo manual su cámara. Yo lo voy a anotar porque lo típico es que vayamos a grabar en nuestra casa y entonces hay muy poca luz porque la luz entra por las ventanas y aunque encendamos el foco es muy poca exposición lo que nos da. Entonces, ¿qué pasa? Que dejamos en automático la cámara y va a hacer eso, va a subir el ISO y entonces se va a empezar a notar así y entonces no se ve como una imagen profesional. Si no tienen a la mano una cámara que pueda registrar en modo manual, lo que hacemos es bajar una aplicación que nos permita manejar nuestro celular en modo manual. Yo les recomiendo para Android o Apple, está esta que se llama Filmic Pro, ahorita se las dejo en el chat. Esta aplicación que se llama Filmic Pro nos va a permitir manejar en modo manual la exposición, ¿no? Entonces yo ahí saco mis settings y puedo cambiar la velocidad de obturación, puedo cambiar el ISO y demás, y puedo cambiar también el punto de enfoque de manera manual con esta ruedita, y entonces ya puedo manejar mi cámara de celular en modo manual. Se llama Filmic Pro
La versión gratuita nos deja grabar creo que hasta 30 segundos, entonces todos los clips podrán grabarlos con esa aplicación para después editarlo, ¿no? También hay una que se llama Cinema FV5 y esa creo que solo está para Android, pero es también bastante buena porque nos permite utilizar la cámara en modo manual, ¿no? Entonces hay que entender que cualquier valor de exposición nos va a provocar efectos secundarios. Lo primerito que vamos a pensar para exposición, piénselo afuera de la cámara. Por favor, no piensen que la cámara puede corregir todo. Si el cuarto está oscuro, la cámara no lo puede corregir. Si yo no tuviera ahorita mi iluminación, me veo así. Entonces, con la pura luz que está entrando de la ventana, me veo de esta manera. Y ya vimos que si subo el ISO de la cámara, empieza a verse polvosa la imagen. Entonces, eso es importantísimo. La cámara no lo va a hacer todo. De hecho, las cámaras más profesionales, las de cine que cuestan $500,000, son malísimas en condiciones de baja luz. Necesitamos a fuerzas echarle luz. Entonces yo prendo mi lamparita LED y ya es la manera en que yo corrijo la exposición de mi rostro, no moviéndole algo a la cámara, sino teniendo condiciones de iluminación mejores, ¿no? Yo les decía también en el video de la ley del cuadrado inverso, porque entre más cerca esté la lámpara, aquí está mi lámpara LED, miren cómo sube la exposición rápidamente y la voy alejando y rápidamente se va perdiendo la luz, ¿no? Ahorita está a unos 60, 70 centímetros la lámpara, se va perdiendo bien rápido la luz. Pero si tengo este encuadre y dicen, me hace falta luz, acerquen la lámpara. Ahí la estoy acercando, todavía no entra en en el encuadre, y ya subió muchísimo mi exposición, ¿no? Entonces moverla de pronto 20 centímetros puede hacer la diferencia entre una mala exposición y una mejor exposición. Por eso les hablo en el video de la ley del cuadrado inverso, ¿no? Entonces, importantísimo, lo primero que pensamos en exposición es cuál es mi fuente de luz. Por eso yo recomiendo muchísimo al principio, que no tenemos quizá acceso a este tipo de lámparas para video, para cine, pues grabar con la luz de sol y cuidarse mucho en los interiores. Los interiores es muy difícil grabar sin luz artificial que nos esté apoyando. Son muy pocas las casas que son lo suficientemente luminosas, las ventanas son pequeñas, ¿no? Y las cámaras, como yo siempre les voy a decir, son bien tontas. Y son tan tontas que no ven como nosotros, ¿no? Nosotros estamos adentro de una habitación y aunque esté nubladito afuera y todo, vemos perfectamente. Pero a la hora que ponemos una cámara, o se ve así sobreexpuesta horrible la ventana y adentro se ve bien, o adentro se ve bien, pero la ventana está sobreexpuesta, afuera se ve bien, pero adentro está oscuro. No hay medias tintas, el rango dinámico es mucho menor en la cámara, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa podemos mover para hacer más brillante o más oscura la imagen? Pues el diafragma, ¿no? Y el diafragma nos va a dar otro efecto secundario que es la profundidad de campo. Ahorita noten, por ejemplo, cómo lo que está atrás de mí está borroso y yo estoy nítido, porque el diafragma que están viendo ahorita es 2.8. Entonces la profundidad de campo es muy cortita. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en foco tiene un rango muy pequeño, ¿no? De mi rostro hacia enfrente, por aquí ya se empieza a salir de foco la imagen, que son más o menos 30 centímetros, ¿no? Y hacia atrás tenemos muy poquito margen. Miren, aquí ya está borrosa mi mano. Entonces, lo que puede estar en foco tiene un rango como de unos 50 centímetros. 50 centímetros y ya para atrás está borroso, y ya para adelante está borroso. Porque el diafragma 2.8, por mera geometría, no nos permite que todo esté en foco. Por eso les ponía este esquema de aquí. Aquí está exposición. Entonces, esquemita, ¿no? Con un diafragma pequeño, todo puede quedar en foco sin ningún problema, porque los rayos de luz van a convergir, ¿no? Entonces, los rayos de luz, que acuérdense, estaban juntitos y como historia de amor se separaron, el destino los separó, pero el lente los volvió a juntar. Aquí se pueden juntar los rayos de luz que venían de la persona y los rayos de luz que venían del árbol. Pero por mera geometría, si el diafragma es más abierto,
esto ya no puede suceder, ¿no? Entonces aquí pongo el ejemplo después con un diafragma más abierto y entonces vean qué pasa con los rayos de luz del árbol. Esos ya no se pueden juntar, van a quedar separados, pero en los de la persona sí pueden quedar juntos, los del árbol ya no, ¿no? Los de la persona, perfecto. Si movemos los vidrios de tal manera, con el anillo de enfoque, movemos los vidrios de tal manera que los rayos de luz provenientes de esta persona queden reunidos y nítidos en mi material sensible, por mera geometría los del árbol ya no pueden quedar juntos. Entonces, la persona va a quedar nítida y el fondo va a quedar borroso. Y es lo mismo que está pasando ahorita con mi fondo aquí en la habitación. El fondo está borroso. Si yo muevo el diafragma, vamos a bajar el diafragma, y obviamente la imagen se oscurece, voy a compensar momentáneamente con el ISO, nada más para que vean. Y entonces, ¿qué pasa? El fondo ya está nítido y yo también estoy nítido. Vamos a dar un poquito más de luz. Ahí está, ¿no? Vean qué feo es aumentar la exposición con el ISO, se vuelve todo polvoso. Ahí está. Ahí está. Esta es la mayor cantidad de ISO que da la cámara. Entonces, el fondo ya está nítido y yo también estoy nítido. Entonces, esto es tener mucha profundidad de campo. Una profundidad de campo larga nos da este resultado. Nitidez adelante, nitidez enfrente. Vamos a volver a cerrar el diafragma, perdón, abrir el diafragma a 2.8, va a entrar más luz, entonces está abriendo las aspas y ahí está 2.8. Voy a bajar el ISO para compensar. Ahí está. Oye, lo bajé mucho. Ay, ya no sé qué estoy haciendo. Ahí está el ISO, ¿no? Y el fondo vuelve a estar borroso, ¿no? Porque por mera geometría ya no pueden volver a quedar juntitos todos los rayos de luz. Rayos de luz que rebotaron en mí sí vuelven a quedar juntos, pero tristemente los rayos de luz que vienen del fondo ya no vuelven a unirse, quedan separados para siempre, ¿no? Entonces, eso es la profundidad de campo. Lo relacionamos mucho con cámaras de alta calidad y demás, porque los lentes que nos permiten una profundidad de campo muy cortita suelen ser más profesionales. Es más difícil calcular el índice de refracción de un lente que abra 1.4. Entonces, son los típicos lentes que se usan para retrato. Entonces nos dan esto que muchas veces lo vamos a ver como el efecto bokeh, ¿no? Esa como imagen borrosita, poco nítida al fondo, se le conoce como bokeh, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que nos da esa pista de que es una imagen profesional o cinemática, cinematográfica, es eso, ¿no? De que tenga la profundidad de campo muy cortita, ¿no? Y otra cosa que podemos usar para la exposición es la velocidad de obturación, pero va a tener también su efecto secundario. Como ven, todo tiene efectos secundarios, ¿no? Entonces voy a cambiar la velocidad de obturación de la cámara. Ahorita estoy transmitiendo por Zoom y mi cámara está conectada para lograr 30 fotogramas por segundo. 30 fotogramas por segundo y la exposición, yo recomiendo y todos recomiendan que sea de la mitad de tiempo del fotograma. Y yo sé que ustedes pensaban que ya no iban a ver fracciones nunca más en la vida, saliendo de prepa ya no iban a ver matemáticas, pero sí aquí todavía hay fracciones, ¿no? Entonces las fracciones funcionan de esa manera, ¿no? Una velocidad de 30 fotogramas por segundo es un treintaavo de segundo, 1 diagonal 30. Y la mitad de tiempo de un treintavo no es un quinceavo, porque acuérdense cómo se hacen las operaciones con fracciones. Entonces, la mitad de un treintaavo es un sesentavo, ¿no? 1 diagonal 60. Por lo tanto, mi velocidad de obturación en la camarita lo puse en 1/60. Y el desenfoque de movimiento se ve realista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo mis manos, se va a ver un desenfoque de movimiento más o menos equivalente a lo que veríamos en la vida real. Si yo cambio la velocidad de obturación, va a cambiar esa cualidad. Y eso no es deseable si queremos hacer un video. Entonces, en video, en cine, estamos un poco atorados en 1/60
o hay 24 cuadros por segundo, 1/48, 1/50, ¿no? Estamos atorados, no podemos usar eso para cambiar la exposición, porque cambiaríamos el motion blur y se va a ver un poco raro. Podemos hacerlo a propósito, sí, pero no es muy conveniente para una narrativa convencional. Les voy a mostrar en tiempo real cómo cambiar esa exposición. Déjenme, voy a bajar tantito la cámara porque se va a ver muy extraño. Voy a mover la velocidad de obturación. Entonces, a ver. Ya lo configuré. Entonces, ahorita estoy moviendo la velocidad de obturación y la bajé a 1/320, ¿no? Entonces la imagen está más oscura. Voy a compensar con el ISO, como hice la ocasión anterior. Y entonces ahora estamos en una obturación de 1/320 de segundo. ¿Qué quiere decir? Que cada fotograma de los 30 va a exponer la luz solo la 320ª parte de un segundo. Vean qué pasa con el desenfoque de movimiento. Ya no hay desenfoque de movimiento. Mis manos se ven nítidas todo el tiempo y eso da un efecto muy peculiar que se parece a la televisión analógica o a los videojuegos de altos frame rates. Los videojuegos no tienen motion blur, la mayoría al menos, no tienen motion blur y tienen ahora ya una alta tasa de fotogramas. Entonces eso nos da el efecto como raro, como de que la imagen es artificial porque no hay desenfoque de movimiento como en la vida real. Y entonces este tipo de movimientos se ven nítidos, no hay barrido, no hay desenfoque de movimiento. Por eso no es conveniente usar la velocidad de obturación para exponer en video. Hay que dejarla trabada en un solo lugar. Vamos a volver a cambiar. Vamos ahora a hacer menor la velocidad de obturación. Vamos a ver. A ver, denme un segundito. Ok, ya regresé a 1/60. Entonces el motion blur se va a ver natural, pero vamos a ir cambiando. Esto es 1/50, 1/40 y 1/30, que es lo máximo que nos daría la cámara. Entonces en 1/30, ¿qué pasa con el desenfoque de movimiento? Se ve exagerado, ¿no? Se ve mucho más de lo que veríamos en la vida real. Entonces todo este tipo de movimientos daría un motion blur exagerado, ¿no? Por eso estoy moviendo mucho las manos para que lo vean. Daría un motion blur exagerado, un desenfoque de movimiento exagerado, más allá del que nos da la vida real. Entonces, esto tampoco es conveniente, no es conveniente ganar luz con cambiar la velocidad de obturación, porque va a pasar esto, va a pasar este desenfoque muy raro, ¿no? No todas las cámaras pueden obturar por más de un fotograma. Esta sí me lo permite casualmente y vamos a ver cómo se vería si yo obturara por mayor tiempo que la velocidad del fotograma, ¿no? Entonces ahí estoy obturando más de la velocidad del fotograma, que quiere decir que el obturador va a registrar más de un fotograma cada apertura del obturador, ¿no? Es como raro, pero se ve esa sensación como de sueño, ¿no? Y el motion blur es exageradísimo, ¿no? Estoy ahorita obturando a un 16avo de segundo, ¿no? Y como el fotograma solo dura un 30avo, quiere decir que la velocidad de obturación no corresponde. Esto lo podemos usar estilísticamente, ¿no? Si alguien está borracho, ¿no? ¿No? O si es una escena de sueño o algo por el estilo. Pero en condiciones normales, si yo quisiera ganar luz cambiando la velocidad de obturación en video, pasaría esto. Se vería muy extraño. ¿No? Porque el movimiento está siendo registrado más por un fotograma, ¿no? Más de un fotograma. Entonces vamos a regresar a las condiciones normales. Ahí déjame ver, estoy moviendo el ISO.
Ahí está, obturación en 40, 50, 60. Ahí está. Otra vez regresamos a la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, en video al menos, en foto, pues es otro cuento, ¿no? Pero en video, la velocidad de obturación vamos a dejarla siempre trabada a la mitad de tiempo de cada fotograma. Eso es una norma medio universal. Bueno, entonces, espero que se haya entendido estos 4 factores de exposición, ¿no? ¿Qué va a ser la imagen más brillante? 1, la luz, la fuente de luz. Va a ser más brillante o más oscura la imagen. Otra, el ISO, la configuración electrónica que exagera o disminuye la señal. Mucho ISO nos va a dar polvo, efecto secundario. Menos ISO nos va a dar imagen más nítida. Otra, apertura del diafragma. Mayor apertura del diafragma nos da menor profundidad de campo y un fondo borrosito. Menor apertura de diafragma hace la imagen más oscura, pero también nos acerca a la hiperfocal. Todo está nítido, primer plano y segundo plano. Otra cuestión, velocidad de obturación. Al hacer más rápida la obturación, se oscurece. Al hacer más lenta, entra más luz porque damos más tiempo que más pelotitas, que son los fotones de luz, entren a nuestro material. Pero lo que va a cambiar es el desenfoque de movimiento. Entonces, cualquier cosa que ustedes cambien va a cambiar la cualidad estética de la imagen. Entonces, yo les recomiendo que experimenten mucho si tienen cámaras que les permiten modo manual o si ustedes tienen un celular, pues bájense alguna de las aplicaciones que les permita video en modo manual y experimenten cómo se ve la imagen cambiando los settings, ¿no? Sobre todo vean la imagen en pantalla grande. Bueno, les iba a enseñar algunas camaritas, primero unas cámaras fijas y luego una de cine, para que vean que esto pues tenía todos estos, digamos, configuraciones. Esta, por ejemplo, tenía el diafragma, ¿no? El anillo que nos permite mover el diafragma. A ver si vamos a cambiar el punto de enfoque. Entonces, este anillo de aquí me permite mover el diafragma, ¿no? Me permite mover, a ver, vamos a ponerlo al revés para que se vean los números bien. Ahí está, ¿no? Me permite mover el diafragma desde 1.7 hasta 16, ¿no? Entonces, ahí está en 1.7 y ahí está en 16. Y hasta amablemente me dice que 16 es para sol, 4 es para día nublado y para interiores 1.7, ¿no? No es norma general, pero ahí más o menos me lo está diciendo, ¿no? Entonces ahí está mi diafragma y el punto de enfoque, ¿no? Entonces en un rango de 4, por ejemplo, voy a acercar un poquito más. Aquí está, ¿no? En un rango de 4, esto es lo que va a estar en foco, dependiendo el diafragma, ¿no? Entonces ahí tengo yo la distancia tanto en pies como en metros, la de arriba es la de metros, entonces si yo quiero enfocar algo en diafragma 4, vamos a movernos a diafragma 4, aquí me indica que el 4 va a estar en foco entre aquí y aquí. Entonces vamos a ver si yo quiero enfocar algo que esté a 2 metros, vamos a poner el 2 ahí en medio. Y ahí me aseguro que va a estar en foco ese objeto a 2 metros de distancia. Si yo estuviera en diafragma 16, ese rango aumenta, ¿no? En diafragma 16, ese rango aumenta de aquí hasta acá. O sea que va a estar en foco desde 1.5 metros hasta casi 4 metros de distancia. Van a estar totalmente enfocados, ¿no? Y la velocidad de obturación, aquí me da menos opciones. Nada más está el automático, que funciona con un sensor de luz, la configuración para flash y bulbo, que es dejar apretado el botón hasta que suelte el botón de obturación, no se va a cerrar la cámara. Entonces, tiene todas las funciones, ¿no? Esta cámara analógica. Esta no es reflex. Entonces yo me tengo que asomar por el viewfinder aquí y el viewfinder tiene un equivalente a este lente de acá, lo tiene aquí. Y ahí es donde yo me voy a asomar para ver el punto de enfoque. Tiene una previsualización de punto de enfoque también. Y yo puedo mover la ruedita y se ve aquí, digamos, dónde estaría enfocada la imagen, ¿no?
pero depende en qué diafragma esté. Eso sí no me lo da como preview el viewfinder. Y bueno, esto funcionaba con negativo, ¿no? Aquí abríamos la recámara, poníamos nuestro rollo de negativo aquí, lo pasábamos a este cilindro, y entonces esta ventanita es por donde va a entrar la luz, ¿no? Este cuadrado, por eso las fotos quedan cuadradas. Y entonces lo que yo hago al apretar el obturador, pues es abrir el diafragma, ¿no? Que no sé por qué no funciona la cuestión de bulbo, ahí debería quedarse abierto hasta que yo dejara de apretar. Pero bueno, más o menos se alcanza a notar cómo abre por un instante el diafragma y se ve un puntito de luz ahí en el lente. Y el diafragma está pequeñito. Si yo cambio a diafragma 1.7, se va a abrir más el diafragma. Ya vemos una luz más grande ahí dentro de la cámara. Vamos a poner en diafragma 4 y vemos cómo se abre menos el diafragma, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía todas las funciones esta cámara. Esta hermanita pequeña, hace exactamente lo mismo, pero es mucho más, chafita, digamos, está hecho de plástico, no la otra es de metal y todo, pero tiene exactamente las mismas características. Tiene un anillo de enfoque aquí arriba, tiene un, cambio de no, esta es la velocidad de obturación, y este anillo es el diafragma, ¿no? Entonces, este diafragma va desde 2.8 hasta 22. Este diafragma llega a estar más cerrado que el de la otra cámara. La de velocidad de obturación está en bulbo 30, 60 y 125 de segundo. Y el punto de enfoque, pues ahí me dice según qué diafragma sea. Aquí tienen las medidas. Según qué diafragma, a cuántos metros, o en este caso pies, va a estar. Ah, no, sí está en metros. Está en metros, a cuántos metros va a estar enfocado, ¿no? Y esta tiene unos dibujitos muy entretenidos que nos dicen en el diafragma cuándo lo vamos a usar, ¿no? En días nublados, muy nublados, poco nublado, a medio sol o totalmente soleado, ¿no? Entonces ahí me dice cómo voy a utilizar esto. Y vemos que el diafragma de esta camarita, por cierto, creo que es cuadrado, ¿no? Aquí está el disparador, ahí cambia. Ahí está, ¿no? El diafragma es cuadrado. Y si yo cierro el diafragma, se va a hacer más pequeño el agujero donde entra la luz. Más chiquito, ahí está en diafragma 22, 16, y va abriendo, 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 hasta que logra esto, ¿no? Y ahí me veo yo al revés. Entonces, pues bueno, es tecnología analógica, pero tiene todo lo que tendría una cámara actual. Entonces, por eso es bonito a veces llevar fotografía analógica, porque aprendemos a controlar todo esto muy táctil, muy matérico, ¿no? Pues estamos en contacto con la cosa en sí, y el resultado, pues es directamente causado por nuestras acciones, ¿no? Y en una cámara que ya tiene automático, pues es más difícil, ¿no? Esta era una camarita, ¿no? Esta era de mi abuela. Era una pequeña camarita y he tomado muy buenas fotos con esta. Pero esta cámara es totalmente automática. Ustedes me dirán, ¿cómo diablos en los años 70 hacían una cámara totalmente automática si hay un chorro de cosas que moverle? Bueno, esto es muy sencillo. Lo único que cambia esta cámara es la velocidad de obturación. No tiene cambio de diafragma. Entonces tiene un solo tamaño de diafragma y esto que vemos aquí, esta como textura perladita, es un sensor de luz, ¿no? Entonces, ese sensor de luz, al entrar luz en ese sensor, va a generar una pequeña, muy, 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 muy pequeña corriente eléctrica. Es una especie de celda solar, esto de aquí. Y esa pequeña corriente eléctrica va a mover una agujita que va a cambiar la velocidad de obturación de la cámara, según la luz que está entrando. Entonces, yo puedo perfectamente usar la cámara. Déjame recordar cómo se abría esto. ¿Está? Entonces, ahí está abierta la cámara, ¿no? Aquí va la película fotográfica y dependiendo la cantidad de luz es cuánto tiempo va a abrir el diafragma. Y el diafragma siempre va a abrir igual.
que yo calculo que se ha de ser como un diafragma 1.8, una cosa así. Y ahí está el cuadradito, ¿no? Si alcanzan a ver que el cuadradito se abre, ¿no? Y es también un diafragma cuadrado. Entonces, la información, digamos, electrónica que está entrando de la luz aquí, me dice cuánto tiempo se va a abrir ese diafragma, ¿no? No sé hasta dónde llegue, ¿no? Pero si yo bloqueo esto, podría interpretar la cámara que está muy oscuro y abrir más tiempo el diafragma. Esto es lo máximo que daría, yo creo, la apertura del diafragma. Si yo le aventara luz, a ver, vamos a apuntar a donde hay luz de sol, debería abrir menos tiempo el diafragma. Y bueno, es muy difícil notarlo a simple vista, ¿no? Y esto solamente tiene dos configuraciones. Una, si yo le conecto un flash, tengo que mover esta palanca para compensar el flash. Y si yo uso un negativo de otro ISO distinto, le muevo esta perilla para indicarle si es ISO 100 y si no, muevo esta perilla a ISO 400 y ahí está en ISO 400 y la mecánica interna de la cámara va a compensar la exposición según la sensibilidad del material. Acuérdense, los ISOs solo los podemos cambiar en cámaras digitales. En cámaras analógicas tendríamos que cambiar el carrete completo para cambiar la sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay tres ejemplos de cámaras, dos manuales y una totalmente automática, ¿no? Y esto pues sacaba buenas fotos. Yo saqué adentro de una iglesia y salían barridas las fotos porque la velocidad de obturación era muy alta y mi pulso no daba para sostener bien la cámara, ¿no? Y esta es una cámara analógica, pero de cine, ¿no? Entonces ya vimos cómo va a registrar el movimiento una cámara de cine, ¿no? Entonces les voy a poner brevemente este otro video, movimiento y tasa de fotogramas. Entonces vamos a ver que la simulación de movimiento se va a dar gracias a un obturador, ¿no? Entonces el obturador tiene que bloquear la imagen y luego dejar ver la imagen y bloquear y dejar ver y bloquear y dejar ver. Gracias a la persistencia retiniana logramos esto, ¿no? En una cámara analógica pasaba esto, ¿no? Se detenía el fotograma, se exponía a la luz y luego se bloqueaba, ¿no? Se bloqueaba mientras el aparatito cambiaba al siguiente fotograma y ya después se desbloqueaba y dejaba pasar la luz, ¿no? Y esto sucedía obviamente muy rápido, 24 cuadros por segundo. Y el proyector de cine a su vez también tenía un obturador donde dejaba pasar dos veces el mismo fotograma para evitar que nuestros ojos percibieran el flickering, ¿no? Digamos, el parpadeo de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, los obturadores de cine se llamaban obturadores de grados, ¿no? De obturadores circulares. Entonces, la obturación de medio fotograma en cine no se llama 1/50 o 1/48, se llama 180 grados, porque el hueco donde pasaba la luz tenía precisamente 180 grados. Entonces, aquí les traigo aparatitos para que vean cómo funcionaba, ¿no? Entonces, esta era una cámara de cine, uno metía aquí el carrete cinematográfico, metía un carrete vacío y un carrete lleno, pasabas la película por aquí, ajustabas con esta palanquita la película, cerrabas, ¿no? Esto lo tenías que hacer a oscuras, había unas bolsas especiales para hacerlo oscuras, y entonces el lente nos permite controlar todo esto, ¿no? Nos permite controlar la distancia focal, vamos a cambiar el punto de enfoque, ahí está la distancia focal que va desde 13 milímetros hasta 38 milímetros, ¿no? Entonces deslizando esta palanquita, cambiamos la distancia focal. Punto de enfoque, también está aquí el anillo de enfoque. Y diafragma, aquí está también el diafragma. Vamos a quitarle el lente para que vean cómo funcionaba. Entonces aquí está el lente, ya está roto, así me lo vendieron. Y ahí está el diafragma más abierto o más cerrado. Entonces ahí se ve, vamos a poner el punto de enfoque aquí. Y entonces ahí está un diafragma muy cerrado que es de 16 y lo puedo abrir yo hasta 2.8. O sea, voy abriendo el diafragma y ahí está en 2.8 el diafragma. Y el punto de enfoque lo que va a mover es la relación de distancia
entre los lentes y el material sensible para encontrar el punto en que los rayos de luz vuelvan a convergir y que esté nítida la imagen. Y la camarita pues funcionaba con cuerda, no era electrónica. Uno le daba aquí cuerda. El viewfinder tampoco es digital ni mucho menos, te tenías que asomar por aquí y la cámara te mostraba esto, que no era lo mismo que iba a ver el lente, era un aproximado. Y también compensabas la distancia focal con esto, ¿no? Entonces, al empezar a grabar la cámara, lo que va a hacer es abrir ese obturador giratorio. Aquí lo que estamos viendo es el obturador giratorio. Esta ventanita de aquí es el obturador giratorio. Entonces, al activar la cámara, lo que hace es abrir y cerrar ese obturador giratorio. Vamos a tratar de que le dé un poquito de luz para que se alcance a ver. Ahí está, ¿no? El obturador está girando. De hecho, más o menos se ve que es como un ventilador, ¿no? Que está girando. Y así registra la imagen. Ahorita le puse en 8 fotogramas por segundo, que es una configuración que tiene para que alcanzaran a ver cómo giraba el obturador. Pero lo típico es que trabajáramos distinto, ¿no? Por ejemplo, para televisión, aquí tenía un indicador que decía que para televisión grabaras a tantos fotogramas por segundo, que creo que eran 13 o 15 fotogramas por segundo, tenemos 16 fotogramas por segundo o 24 fotogramas por segundo, e incluso tiene cámara rápida, puede grabar hasta 48 fotogramas por segundo. Pero bueno, lo típico en cine era 24 y ahí graba un poquito más rápido, ¿no? Hasta se oye, ¿no? Está grabando 24 por segundo y aquí atrás te indicaba cuánta película te quedaba para grabar, ¿no? A 24 por segundo realmente te daba muy poquito, te daba 4 minutos, una cosa así, cada rollito de película. Entonces, bueno, ya con esto podíamos grabar. E incluso estas cámaras podías ponerles diferentes lentes, ¿no? Entonces yo le podía poner uno con una distancia focal aquí y aquí abajo, quito este tapón y podía meter otro lente aquí, atornillar otro lente y para cambiar de lentes nada más girabas. Y ya, listo, estaba cambiado el lente, ¿no? Y clic. Obviamente eso no es tan bueno porque le puede caer polvo a la ventanita del obturador, pero pues bueno, era muy práctico. Por eso muchas cámaras de cine o de televisión viejitas verán que tenían como varios lentes al mismo tiempo, tenían ese sistema para girar entre una óptica y otra óptica, ¿no? Bueno, esa es la cámara de cine. Vamos a ver cómo reproducían de manera analógica, por eso tengo esta moviola. Vamos a traerla para acá. Entonces, esto es una moviola. Aquí tiene un negativo, ya revelado, un negativo de 8 milímetros. Entonces, lo que hace la moviola es tener un obturador. Aquí en esta parte de aquí tiene un foco y tiene un obturador giratorio. Y lo que hace es proyectar la pantalla aquí en esta telecita. Y ahí vemos a los picapiedra, ¿ya vieron? Entonces, yo le doy vuelta a la manivela y va a ir cuadro por cuadro moviendo la imagen. O ahí prendió el foco, ¿ya verán? O le puedo poner el motor. Bueno, si la hago coincidir con la velocidad de la cámara que estoy transmitiendo ahorita, pues se ve mejor, ¿no? Ahí hay un poco de parpadeo, hay que encontrar la velocidad adecuada para que esto funcione, ¿no? Entonces, bueno, este aparatito se usaba para editar películas, ¿no? Por eso se llama Moviola, por movie. Y incluso tenía este botoncito para que tú hicieras una pequeña perforación en el negativo e indicaras dónde debías cortar en postproducción, ¿no? Entonces, esto es como un Premiere, como el abuelito de Premiere, ¿no? Entonces, tú veías en qué fotograma exacto querías hacer el corte y decías, bueno, vamos a avanzar cuadro por cuadro, y aquí quiero hacer el corte, lo marcabas con esta palanquita, te hacía una pequeña perforación en el negativo, y ya entonces podías decir, aquí corto.
Y era un modo más o menos impreciso, ¿verdad? De editar, pero funcionaba bastante bien. Si han visto la película de los Fableman, esta que sacó Spielberg el año pasado, verán que usa un aparato muy parecido, ¿no? Y bueno, esos, de hecho, los vendían, esas caricaturitas para ponerlas en proyectores caseros o en moviolas, las vendían. Ahí tengo la caja. Está la caja donde venía la película, ¿no? De los Picapiedra. 8 milímetros. Y quería ver si decía cuánto duraba, pero dura así nada, como 2 minutos, una cosa así. 1963, está en blanco y negro. Y aquí te dice que ahí puedes encontrar otras caricaturas, ¿no? Don Gato, Mr. Magoo, videos de viajes. Y bueno, entonces, bueno, vendían estas cajitas para ver en 8 milímetros, ¿no? De hecho, un negativo que tenía de los 15 años de una tía, de que hizo sus 15 años en los años 60, lo pude ver gracias a la moviola, ¿no? Bueno, entonces así funcionaba de manera analógica. Obviamente el mundo digital ya es diferente, ¿no? El mundo digital o el electrónico va a ser diferente. Por ejemplo, aquí yo pongo esta pantalla, este video lo saqué de internet, y están grabando una pantalla para que vean en cámara lenta como una pantalla de video, ¿no? Una pantalla va cambiando entre fotograma y fotograma. Y vemos que va como trazando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y va cambiando cada fotograma, ¿no? Up, up, ¿no? Va trazando de arriba hacia abajo y va cambiando el fotograma. Entonces aquí ya no necesitamos un obturador, ya no necesitamos algo que parpadee, simplemente la imagen va a cambiar píxel por píxel, va a ir poco a poco cambiando, ¿no? Como si fuera una impresora que va trazando poquito a poco, ¿no? La televisión pues funcionaba de manera electrónica, también trazando de poco a poco. La televisión analógica pues trazaba con algo que se llama tubo de rayos catódicos, ¿no? Entonces esa señal bueno, no señal, esa luz iba moviéndose con unos magnetos, iba moviendo la dirección de esa luz, entonces iba trazando poco a poco, la imagen en la pantalla, ¿no? De hecho aquí pongo una imagen que también saqué de internet de Mario Bros, ¿no? Le están jugando Mario Bros y reproducen, o más bien filman en cámara lenta con una Phantom la pantalla de la televisión. Entonces ahí vemos cómo se va trazando poco a poco. Ahí va poco a poco trazando la pantalla como impresora de arriba a abajo y de derecha a izquierda, ¿no? Entonces así se funcionaba la televisión analógica. Ya no es tan relevante que nosotros entendamos esa tecnología porque ya está prácticamente obsoleta. La cuestión es que en los editores de video nos quedó heredado muchos de esos intervalos entre tecnología analógica y digital. Entonces, fíjense muy bien que nunca vayan a poner campos cuando exporten en Premiere, sino que siempre esté en progresivo para que no nos dé esos efectos raros de entrelazado de imagen ni nada, ¿no? Y también el estándar para televisión sigue siendo de 29.97 cuadros por segundo gracias a la televisión analógica, ¿no? Es lo que les decía, que se ve como rayada la imagen cuando exportamos por campos o cuando grabamos con una cámara que está hecha especialmente para televisión, ¿no? Y bueno, aquí explico también un poco de cómo empezó la tele a color, con una rueda girando enfrente del monitor, que fue el sistema que utilizó Camarena justamente, y después se cambió por un sistema de 3 tubos y 3 colores en la pantalla, ¿no? Entonces, ya esas televisiones CTR pues fueron distintas, pero la televisión a color nos dejó con este estándar que no son 30 cuadros por segundo exactos, son 29.97 fotogramas por segundo, ¿no? Entonces, es importante que entendamos ese ratio de fotogramas porque sigue siendo el estándar pues, para ver contenido web y demás, ¿no? Y aquí pues les dejé en el aula virtual esta listita de las distintas tasas de fotogramas, ¿no? En el cine mudo se usaban alrededor de 16 cuadros por segundo. Ya cuando hubo sonido sincronizado se tuvo que estandarizar todo a 24 cuadros por segundo y el proyector de cine pasaba
2 veces el mismo fotograma, ¿no? En la televisión europea, con el sistema PAL, que es el sistema alemán y para casi todo el resto de Europa, o el SECAM, que es el sistema francés, es a 25 cuadros por segundo. La televisión en México y casi toda América Latina, excepto Argentina, es de 29,97. Y ya de ahí pues vamos cambiando a ratios de fotograma para cámara lenta, cámara rápida o para tener un flujo continuo de movimiento, ¿no? A 48 cuadros por segundo funcionan algunas películas comerciales como El Señor de los Anillos o no me acuerdo si Avatar, pero hubo algunas que grabaron a 48 cuadros por segundo y algunas atracciones de parques temáticos tratan de hacer el flujo más constante a través de altos frame rates, ¿no? Los gogles de realidad virtual y demás funcionan idealmente a 60 fotogramas por segundo. La transmisión de eventos deportivos muchas veces ya se está haciendo a 60 cuadros por segundo. Hay algunos videojuegos que nos dejan reproducir a 60 cuadros por segundo y algunos programas de televisión en vivo también transmiten ya a 60 cuadros por segundo. Si no tienen su tele configurada así, se va a ver a 30, ¿no? Normal. Algunos videojuegos ya más acá, pues tienen 120 cuadros por segundo. Algunos videos, pues, de fines científicos, etcétera, tendrán 120 cuadros por segundo. Ya de ahí en fuera no tiene caso reproducir a frame rates tan altos, pero podemos grabar a frame rates altos para hacer cámara lenta, ¿no? Por ejemplo, a 1000 fotogramas por segundo o más nos da cámara lenta, ¿no? Como la famosa cámara Phantom, ¿no? Que se utiliza para cosas en cámara lenta. Vamos a quitar esto. Entonces, bueno, la cuestión que se ve distinta. Yo este video lo hice de tal manera que lo pudieran ver a 60 cuadros por segundo. Por eso aquí YouTube en calidad dice 60, ¿no? Dice 1080p, P es progresivo, y 60 quiere decir que está a 60 cuadros por segundo, ¿no? Entonces, bueno, yo les ponía aquí el ejemplo de la cámara lenta. Entonces, si yo, por ejemplo, reproduzco 60 cuadros por segundo y elimino la mitad de los fotogramas, se va a ver como cámara rápida. Y si hago lo inverso, si grabo a 30 cuadros por segundo, pero lo reproduzco al 25% de velocidad, se va a ver cámara lenta. El problema con esto es que lo que hace un software es simplemente repetir el mismo fotograma 3 veces. Entonces se van a notar las pausas, ¿no? Como pausa, 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 y se va a ver extraña la cámara lenta, no va a aparecer un movimiento fluido. Para que la cámara lenta funcione realmente necesitamos grabar a altas tasas de fotogramas, si no la cámara lenta se va a ver falsa. Este es exactamente el mismo movimiento, pero lo grabé en este otro clip a 120 cuadros por segundo con mi cámara y lo puse a 25% de velocidad, lo cual nos da una cámara lenta mucho más fluida, ¿no? Porque todos los fotogramas son fotogramas reales, solo que los reproduje a 30 cuadros por segundo en vez de a 120. Entonces, en vez de ver un movimiento fluido, lo que vemos es un movimiento típico de 30 cuadros por segundo, pero en cámara lenta. Las Phantom, ahí están varios ejemplos, ahí están 2500 fotogramas por segundo, te da este resultado. Y esta está a 12,500 cuadros por segundo. Imagínense lo rápido que va la cámara en ese sentido, ¿no? Obviamente por ejemplo, a 2500 cuadros por segundo, la velocidad de obturación tiene que ser rapidísima, ¿no? Tendría que estar a la parte 4800, no 4000, que sería 5000, tendría que estar a la parte 5000 de un segundo. Entonces la velocidad de obturación es muy pequeña, por lo tanto entra muy, pero muy poca luz en una cámara que está hecha para cámara lenta, lo cual usualmente implica que tengan que usar lentes bien luminosos y con diafragmas muy abiertos, y que la cámara tenga un sensor que pueda elevar bastante el ISO para que funcione, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es muy difícil grabar en cámara lenta, muy, muy difícil grabar
en cámara lenta. Bueno, pues eso es el resumen, compañeros. Espero que esta explicación amplíe, ¿no?, lo que está planteado en los videos. No sé si hasta aquí queden dudas, preguntas, comentarios, algo que no, alguna inquietud que tengan, algo que no haya quedado claro. Ay, ya se me está acabando la voz. Muy bien. Bueno, adelante, Rebeca. Profesor, yo tengo una duda del cuestionario, Ujú. del cuestionario del primero. Este, es una pregunta que pregunta, valga la redundancia, que ¿qué imagen tiene mayor distancia focal? Este, y bueno, yo puse la que tenía como mayor, mm, la, es que, mm, sí, sí, entonces, bueno. Eh, no entiendo por qué la imagen que se ve más cercana es la que tiene mayor distancia focal. Ah, ok. Esa es mi pregunta. A ver, creo que ya encontré la pregunta. Según yo es esta, ¿verdad? Es esta de aquí. Entonces, Sí, este, entonces la distancia focal va a ser qué tan cerca o lejos está el centro óptico de nuestro material sensible. Entonces, la B, por ejemplo, estamos viendo, de hecho aquí sale muy chiquita, no sé qué cambió la configuración, sale muy chiquita la imagen, ahorita lo veo para corregirlo. Entonces, la B es lo que comúnmente se llama telefoto, lo cual es una distancia focal grande. Vamos a buscar fotos así, ¿no? Telefoto. Eh, bueno. Mira, por ahí hay algunos ejemplos, ¿no? De cómo se ve una imagen con telefoto que te compacta, o sea, te comprime el espacio. Vamos a buscar otro, Ok, entonces al usar una distancia focal larga, lo que conseguimos es algo parecido a esto, ¿no? Donde la imagen se ve más plana y donde podemos localizar como si fuera un telescopio objetos que están más lejos. En cambio, una distancia focal corta nos hace ver los objetos como que está más abierto el, el espacio, ¿no? Vamos a buscar wide angle, que es los gran angulares, y la wide angle, ¿no? O la distancia focal corta nos provoca esto, ¿no? Como que el espacio frente a nosotros se ve expandido, ¿no? Vemos mayor cantidad de imagen. En telefoto, por ejemplo, solo veríamos los edificios que están aquí afuera, recortados y muy planitos, pero en la distancia focal corta, ¿no?, pequeñita, vemos esto de aquí, ¿no? Entonces, en las imágenes que les puse, y qué bueno que me dices, porque sí, está muy pequeñita, supongo que a ustedes también les salía de esa manera. Este, entonces, la distancia focal es qué tan telescópica o qué tan abierta es la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué imagen tiene mayor distancia focal? Quiere decir cuál se ve más como un telescopio, que en este caso sería la imagen B, ¿no? En este caso, la imagen A es gran angular y la imagen B es telefoto. Pero sí, creo que bueno que me explicas. Espero que con eso haya resuelto la duda, compañera. No sé si quedó claro. Sí, sí, me parece que sí. Ok, muy bien. Sí, lo voy a checar porque algo le movieron a la configuración en un cambio de semestre al aula virtual y muchas de las imágenes que se veían a pantalla completa se volvieron así pequeñísimas. Entonces tengo que cambiar eso para que puedan verse a buen tamaño. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra duda, compañeros, compañeras? Vamos a editar ajustes de una vez. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, para los trabajos finales, que ya les explicaré quizá yo creo que la siguiente clase les explico color y los parámetros para el trabajo final.
vamos a tener que tener mucho cuidado de usar todo en modo manual. Los trabajos finales deben venir libres de el polvo o granulado que nos provoca el ISO alto. La imagen debe verse bien expuesta, es decir, buena cantidad de luz, que no quede o muy oscura o muy brillante. Debe tener un motion blur realista, que quiere decir que el desenfoque de movimiento, cuando se mueven las cosas, no puede verse exagerado o no puede verse como videojuego ausente el motion blur, ¿no? Totalmente nítida la imagen. Vamos a tener que tener todo perfectamente en foco. Entonces, aguas con usar cámara en mano o algo por el estilo, porque los automáticos no nos van a ser suficientes para ello. Entonces, va a tener que tener el trabajo final esa calidad. Libre de polvo, todo perfectamente enfocado. Lo que deba estar en foco tiene que estar bien nítido y el motion blur realista. Si ustedes dicen, el pro está loco, el automático es suficiente, me voy a dar cuenta. Y entonces, tac, vamos a bajar puntos en ese trabajo final. Entonces, tienen que retarse a sí mismos a utilizar sus cámaras, aunque sea la del celular, en modo manual. Experimenten, vean cómo funciona, qué cambia en la imagen, pero utilicen modo manual, 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 cero automático. Hay que acostumbrarnos a ya no usar modos automáticos. Los automáticos son para tomar fotitos en las vacaciones o en los 15 años de la prima, no para hacer contenido profesional, ¿no? Entonces, ya sea que ustedes se vayan a dedicar foto fija o que va a tener mucho que ver en muchas ramas del diseño o en video, utilicen modos manuales, ¿no? Yo tengo mi cámara siempre en modo manual y ya han visto qué bonito se ven mis clases, ¿verdad? Modestia aparte, pero hay que enfrentarnos a ello, retarnos a nosotros mismos y utilizar todo en modo manual, ¿ok? Bueno, entonces la próxima clase yo creo que nos enfocamos en ver temperaturas de color, ¿no? O el color en el audiovisual. Y les explico rápidamente cuáles serán los parámetros para el trabajo final, ¿ok? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, compañeros, compañeras. Entonces, también antes de que se me olvide, voy a cambiar las fechas de entrega de los cuestionarios porque me dijeron al principio que las fechas estaban mal, entonces vamos a dar todavía periodo de gracia de hoy para que puedan contestar el cuestionario, ¿no? Entonces, hoy, antes de que acabe el día, vamos a, vamos a poner como límite para que contesten el cuestionario. Entonces, lo estoy cambiando en este momento. Bueno, dudas, comentarios, todo clarísimo. 23:59. Listo, pues ya quedó para hoy a las 23:59 de límite para el cuestionario. Bueno, si no hay entonces más comentarios, compañeros, compañeras, pues nos vemos la siguiente clase el día martes. Que tengan buena tarde.